Sofi Ospina es una destacada líder en la lucha por los derechos de las mujeres en Colombia, con una trayectoria marcada por la dedicación y el compromiso con la causa de la igualdad de género. Ha sido reconocida por su labor en pro de la participación política de las mujeres y la defensa de sus derechos. A través de su trabajo en la Comisión de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer de su partido político, Sofi Ospina ha inspirado a nuevas lideresas y ha motivado la participación de las mujeres en la política. Sus logros y reconocimientos, incluyendo la Orden al Mérito Vallecaucano en el grado Cruz de Caballero, son un testimonio de su compromiso y dedicación en la causa de los derechos de las mujeres. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora, Charlas con Ángela. Hoy estamos con Sofi Ospina, una mujer luchadora, feminista, compañera. Hoy vamos a ver su recorrido y acompañarla en su vida. Sofi, bienvenida a nuestro programa. Hola Ángela, un gusto volver a estar contigo aquí, tener el privilegio de conversar contigo estos temas pues de lo que es la vida, ¿no? Que es la vida, que es tan importante para todos y para todas. Sofi, pues me voy a meter a tu rancho. Voy a empezar hablándome para que me hables de tu niñez y tu juventud, creo que en la ciudad de Cali, ¿cierto? Así es, Ángela. Yo nací aquí en Cali, nací en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García. En 1958, supongo, acaban de inaugurar el hospital, creo, ¿no? Hacía mucho tiempo que no lo abrían. Soy hija de una mamá vijeña, Viges, un pueblo que acaba de cumplir 486 años, que le proveía toda la cala a Cali, y de un papá caleño, pues que tuvo múltiples profesiones, ¿no? Él fue enfermero, trabajó muchos años en Sears, fue locutor de radio, estudió aquí en Yanaconas, en el colegio Yanaconas interno en la época cuando algunos jóvenes caleños los mandaban allá a estudiar internos, y terminó como cantador público. Me crié en distintos barrios. Cuando nací fue en el barrio Libertadores, después crecí en un barrio estrato 3 en el sur de Cali que se llama el barrio Calda, luego me moví por el Limonar, después fui a estudiar a la Universidad del Valle, a la Universidad de Popayán, a la Universidad del Cauca Antropología. Y siempre pasábamos vacaciones también en Viges. Fui una niña muy inquieta, entonces estuve en muchísimos colegios, estuve en el colegio, en el gimnasio femenino del Valle en el Aguacatal, que era pues de unas feministas caleñas que fueron las que impulsaron el derecho al voto. Ahí estuve varios tiempos. Después me fui al colegio del Rosario. En el colegio del Rosario pues me echaron porque me encontraron fumando a los 15 años con otro grupo de loquitas por ahí. Y después terminé en el gimnasio universitario del Valle, que era un colegio maravilloso que quedaba detrás del Hospital Psiquiátrico de Cali, con el cual nos identificábamos muchísimo. Y ahí era un colegio mixto dirigido por un exrector de Santa Librada, y donde había niños y hombres, jóvenes y muchos profesores de la Universidad del Valle. Tenía un espíritu de apertura grande que era como un Summer Hill. Entonces todos nos criamos con pensamiento crítico, ¿no? Recibiendo pues muchísimas inmersión en filosofía, en literatura. Los hombres hacían la costura también, o sea, era un colegio bastante avanzado. Desafortunadamente pues lo destruyeron y ahora hay una urbanización, pero sí, caleñísima. Sofi, de todas las personas en tu vida y en tu niñez y en tu adolescencia, ¿quién dirías tú que te hizo volverte una luchadora por los derechos de las mujeres? Bueno, yo diría mi abuelita. Mi abuelita me influenció mucho, y tuve también otra mujer que me impulsó muchísimo, que se llamaba Didi Michaud, Didi López. Ella también influenció mucho en mi vida. Y mi abuelita, porque mi abuelita nació como en 1800 y algo. Mi abuelita nació en Palmira, se llamaba Eli Cecilia Cifuentes del Pino,
y ella venía de una familia de maestras y todas eran maestras en esa época y vivían en el Valle del Cauca, en la cumbre, por allá en el norte y todo. Y mi abuelita siempre contaba pues unas historias pues increíbles de la época en que ella era maestra. Ella fue madre sola porque el marido la abandonó, era un corregidor y pues ella venía de una familia pues digamos conocida o algo así, después terminó pues criándose con una hermana que tenía bastante medios económicos, que el marido era magistrado y etcétera, entonces pues ella era una mujer muy valiente y muy tirada para adelante, entonces yo pienso que ella me inspiró muchísimo. Y bueno, mi mamá también fue una mujer pues que en esa época no tuvieron acceso a estudios, digamos, pero era una mujer que había jugado papeles pues bastante importantes en su pueblo natal, que era Viejes Valle. Entonces yo pienso que ese linaje femenino, ¿cierto? De nuestras ancestras, pues también me tocaron mucho, ¿no? Después en Popayán, pues estuve también con muchas feministas, en el mismo barrio donde me crié veía mujeres que las maltrataban, amigas mayores, y yo decía, pero ¿por qué se dejan golpear? No sé, era como algo que nacía en mí, ¿sí? No sé de dónde, no sé qué influencia, pero que me hacía sentir pues que habían injusticias, que habían, sí, por ejemplo, recién me fui a Popayán, tenía 18 años de estudiar antropología, hablaba con una mujer y me decía, no, pero es que mi marido no me deja tener placer sexual. Por ejemplo, ese tipo de conversaciones que a veces se dan entre mujeres y que uno dice, bueno, pero ¿por qué no pueden ser independientes? ¿Por qué no pueden ser libres? Y que le iban abriendo como una perspectiva, ¿no? Entonces yo pienso que muchas influencias, pues, de lo que uno veía en el medio, de lo que veían las mujeres y también de las injusticias, ¿no? De las violencias también que se vivían en ese tiempo y que eran más dirigidas hacia las mujeres, ¿no? La violencia simbólica, bueno, que ahora la nombramos así, pero que en esa época no, ¿no? Pero sí era una injusticia, digamos. Muy importante, muy interesante. Sofía, a ver, te muestro esta imagen y me dices qué opinas. Bueno, pues esa es Ginebra, esa es la bella Ginebra con la rad y la fuente de agua, el jet d'eau. ¿Cómo terminaste esto en Ginebra? Antes yo trabajaba en el Ministerio de Salud en Bogotá, ¿sí? Y trabajaba como antropóloga, trabajando por las 5 enfermedades que mataban más a los niños, que afectaban la morbimortalidad infantil. Entonces, como antropóloga hacía toda la pedagogía y tal. Y por puro chiripazo, por pura cuestión de la suerte, teníamos un congreso de todas las Américas en Quito y una médica pediatra que era pues la jefa de atención infantil, la gran pediatra del Ministerio de Salud que tenía que ir ahí, se enfermó y el tipo que era el director de la OPS acá dijo, Sofía, usted tiene que ir porque usted está haciendo ese trabajo tan importante de educación para la salud y ha hecho todas esas investigaciones con focus grupos por toda Colombia y tiene que ir para que muestre esa experiencia que están haciendo en el ministerio, pues allá, ante todos estos 400 delegados de yo no sé cuántos países de todas las Américas. Y resulta que llego allá y en la conferencia inaugural pues veo pues al que soy mi pareja, de eso ya va a ser 40 años, y entonces yo veo ese hombre, pues yo estaba pues sola, yo veo ese hombre y yo dije, uy, no, pero ¿esto qué es? Hablando de los mismos temas y bueno, pero resulta que al mismo tiempo, a los 3 meses yo me iba a estudiar a París porque yo pues siempre fui francófila y amaba, y bueno, y era antropóloga, amaba la antropología parisina, pues era así como la británica y la gringa, pues tenía muchísima influencia, era la antropología cultural, entonces mi sueño era irme pues a París a hacer un máster en antropología y también pues por la francofilia. Y entonces a los 3 meses yo me iba y entonces cuando encontré a Jim en esa conferencia, entonces pues yo me iba para allá, para París. Comenzamos a hablar en español y luego vimos que yo ni hablaba inglés y su español era muy chiquito y después cambiamos a francés. Bueno, yo terminé mis estudios en París de antropología, hice 3 carreras, 3 especializaciones durante año y medio. Me vine para Bogotá de nuevo y bueno, y al año siguiente o a los pocos meses Jim me dijo, ¿por qué no te vienes? ¿Por qué no vivimos juntos en Ginebra? Él trabajaba en Ginebra en la Organización Mundial de la Salud y así fue como yo terminé en Ginebra. Para contar.
En Ginebra, si te sigo contando, fue también muy interesante porque yo no sé, Ángela, a lo mejor tú recordarás y conoces que era muy difícil en esa época los funcionarios internacionales. El mercado de trabajo en Suiza es bastante protegido y tú no puedes, digamos, conseguir un trabajo a no ser que sean organizaciones internacionales, a no ser que en el mercado laboral tú tengas ciertas competencias y habilidades que nadie en el mercado suizo pueda tener para poder, digamos, acceder a un cargo público, por decirlo así, ¿sí? Entonces, y en esa época las esposas de los funcionarios internacionales no tenían derecho a trabajar. Entonces se quedaban siempre pues haciendo la vida social, haciendo cosas. Entonces pues era una situación bastante compleja hasta que abrieron la OEC para que en Ginebra, Suiza, se ganara la sede de la OEC. Entonces tuvieron que darle empleo y restringir, o sea, quitar esa restricción que tenían para las esposas o esposos de las funcionarias internacionales. Pero yo me gané mi permiso. Sofi, entonces, ahora cuéntanos cómo fue lo de tu hija. Bueno, pues fue muy interesante todo ese tema porque finalmente a través de mi marido yo no pude tener un permiso de estadía en Suiza, ¿sí? Entonces yo me inscribí al Instituto de Estudios de Desarrollo, que era una institución pues de mucha reputación, ahora es el estudio donde van todos los diplomáticos a estudiar, y entonces resulta que no aceptaban la reagrupación familiar. Entonces, como tenía mi hija, entonces yo me quedé en una zona gris. A mí nunca me dieron mi permiso porque es que la hija no se podía, como estudiante no teníamos derecho a la reagrupación familiar y con mi marido pues tampoco funcionaba la cosa. Entonces, y como tal, entonces no tenía acceso a la educación, ¿sí? Porque supuestamente era como la cosa de clandestina, ¿sí me entiendes? O sea, estaba legal, pero no estaba legal. Y finalmente, entonces, bueno, entonces había muchas mamás colombianas y latinas en esas circunstancias también. Entonces, ¿cómo hacemos para mandar a los niños? Entonces las mandábamos en Francia. Tenía una amiga que lo mandaba en Francia en el bus para cruzar la frontera hasta que al niñito una vez lo cogió la policía, un niñito de 5 años, imagínate. Y yo dije, no, yo me fui a averiguar por allá, después con unas amigas que eran profesoras en París. Entonces, no, yo conozco a un director en Suiza que es del Ministerio de Educación, etcétera. Bueno, total, yo mandé una carta y excepcionalmente le dieron la autorización a Catalina para que estudiara, pues sí, el quinto de primaria en Suiza. Y entonces eso fue una historia muy bonita en realidad, porque estaban, digamos, en ese momento muchas organizaciones muy politizadas, sobre todo de mujeres que estaban luchando pues por el derecho a la escolaridad de los niños migrantes y los niños ilegales, ¿sí? Y nosotros en esta situación gris pues también, o sea, ahí cabíamos en la misma cosa. Claro que sí, fascinante. Ahora miremos esta otra imagen. Ay, esa imagen, déjame ver. A ver, acércale más. Timor Oriental, ¿te dice algo? Claro que sí, ese es Timor Oriental ahora, es una imagen reciente de Timor. Cuéntanos cómo fue tu pasar por Timor Oriental, un país en uno de los, creo que es el país más nuevo que hay en el mundo. Así es, así es. Lo de Timor Oriental fue muy interesante también y fue también, digamos, parte de ese recorrido de vida también, pues en pareja, siguiendo con Jim. Jim estaba muy cansado de estar siempre en la OMS, etcétera, y le ofrecieron la posibilidad de irse a Timor Oriental. Y yo tenía una vida pues bastante acomodada en Ginebra, trabajando con mujeres migrantes y el Ministerio de Salud suizo, que eso lo hablaremos, te lo contaré personalmente en otra ocasión, trabajando por los derechos de las mujeres clandestinas y bueno, unos programas bellísimos que realizamos allá. Entonces Jean se fue y yo dije, ¿qué quedo aquí haciendo en Suiza? Yo también me voy. En ese momento estaba trabajando con la OIT, sí, con la Organización Internacional del Trabajo, haciendo unos programas, también unas investigaciones sobre países en crisis. Y Jean ya estaba por allá en Timor y veía esas imágenes de Timor todo quemándose. Y yo dije, no, yo no me voy a quedar aquí en Ginebra, yo me voy para Suiza. Me fui para allá, para Timor-Leste, y bueno, tampoco se podía porque tampoco había unificación familiar, era una zona de violencia enorme, donde tal, bueno, total, yo llego ahí y bueno, y comencé a aprender tetún y a hablar en portugués y etcétera. Y bueno, y terminé trabajando
digamos, con temas que tenían que ver pues con los derechos de las mujeres mucho más, digamos, enfocado en ese tema, ¿no? Entonces, para comentarte, por ejemplo, estuvimos trabajando con las organizaciones de mujeres, muchas de esas pues habían sido víctimas violadas por violencia sexual como arma de guerra por los indonesios que no querían, digamos, que habían arrasado con todo Timor Oriental, y creamos la primera unidad de género de Naciones Unidas en países afectados por conflicto armado. Eso se llama DIPICAO, que es el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, que trabajan en todo el mundo, y ahí creamos la primera unidad de género, y eso fue un trabajo bellísimo, bellísimo. Después vino la de Kosovo, pero la de Timor-Leste fue algo fantástico. Ahí, ¿qué hicimos? Pues montamos, trabajamos, digamos, formando mujeres políticas. Fue un proceso así hermosísimo de formación, de empoderamiento, de decir, bueno, iba a ser la Asamblea Nacional Constituyente y necesitábamos elegir mujeres, pues para que fueran ahí. Entonces hicimos, digamos, todo ese trabajo de concientización, de participación política, y luego logramos además crear una cuota del 30% que se acababa, digamos, pues se estaba hablando en esos días, ¿no? Porque era en el año 2000, esto de Timor Oriental. Entonces eso fue una experiencia, digamos, maravillosa. Además también hice un estudio buenísimo con el Banco Mundial, muy interesante, que se llamaba Estructuras de Poder Tradicional y Gobernanza Local. Entonces hicimos toda la historia de 500 años de la colonización de Portugal, ¿sí? En esa época, desde los reyes nativos, digamos, que habían ahí, porque son sociedades matrilineales y patrilineales. Entonces, bueno, eso se mete en unas cosas de esas. Entonces, ¿cómo hace uno para confluir con esas estructuras de poder tradicional, donde hay el poder, digamos, del rey o el liurai, y luego está el poder del padre sí, del chamán, digamos, que hace la conexión, y que esas estructuras de más de 500 años siguen en este momento funcionando, y que toda esta gente que vino en Naciones Unidas nunca hizo, digamos, como un sincretismo para tomar en cuenta todo esto, y sobre todo en cuestiones de género. Entonces, fue un reto, porque todas queríamos construir ese país nuevo, ¿cierto?, con derechos humanos, pero desde una perspectiva que no tenía nada que ver con las culturas locales. Entonces, eso fue maravilloso. Fascinante, Sofi, pues algo muy especial, ¿verdad?, en esta parte de tu vida y ese caminar por Timor Oriental. Yo sé que ha sido un caminar por diferentes sitios, pero nos cuentas cómo fue este caminar en estas otras dos imágenes que te voy a mostrar. Ay, tan bello. Siem Reap, en Camboya. Siem Reap era, pues, ese era realmente el gran reino de los Khmer. En Camboya, también, bueno, como siempre he trabajado por este tema de los derechos de las mujeres y la participación política y etcétera, pues lo primero que hice fue realmente pues relacionarme con mujeres de organizaciones pues sociales que trabajan por los derechos de las mujeres, y también pues en el mundo internacional como expatriada pues también uno hace contacto, digamos, con todas estas redes ¿sí?, de personas que trabajan con las distintas organizaciones del mundo. Entonces, con las mujeres que había trabajado yo en Timor Oriental, haciendo pues estos estudios sobre género, la evaluación de los programas de paz de la 1325, Mujer, Paz y Seguridad, pues también era la experta de género del Banco Mundial, y también le tocaba Camboya. Dime qué opinas de esta imagen que te estoy mostrando. Bueno, yo adoro esa imagen, adoro, porque yo vivo justo en los farallones de Cali, detrás de Cristo Rey, y eso es lo que yo veo, detrás de Cristo Rey. Y la COP16 fue una luz de esperanza para todos nosotros y para toda Colombia, y además de reconocernos de que efectivamente nosotros, aquí en Cali y en toda Colombia, que somos el país más megadiverso del mundo. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Hicimos algo muy maravilloso también desde nuestra pequeña asociación rural aquí en los Farallones de Cali, pero también con el colectivo de mujeres por los territorios del agua. Hicimos toda una perspectiva, incluimos toda una perspectiva de género en la COP16. Organizamos eventos para resaltar el rol
protagónico que juegan todas las mujeres, sobre todo en zonas remotas, las que viven y conviven con la naturaleza en la conservación de la biodiversidad. Mujeres que están haciendo un trabajo infatigable para proteger los bosques, para proteger las aguas, para producir los alimentos, para cuidar toda vida en todo ese esplendor de esa biodiversidad y y a las que no les reconocemos para nada ese valor de todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, digamos que la COP16 fue para nosotras esa oportunidad de poner a estas mujeres cuidadoras de la biodiversidad en la esfera pública y a raíz de ahí pues también sacamos una importante declaración que era la declaración de Inírida, que era un manifiesto nutrido desde las mujeres vallecaucanas, caleñas, pero también a nivel internacional, pues para que se haga ese reconocimiento. Cuéntame, ¿qué es lo que ustedes tienen planeado para ahorita, para el mes de octubre? Bueno, pues mira, sí, como resultado de eso y de la ley de Inírida, porque un resultado concreto de esa acción de la COP es que creamos un proyecto de ley que se está discutiendo ahorita en el Congreso para crear una red de mujeres cuidadoras de la biodiversidad, que es la ley de Inírida, y que las mujeres rurales tengan acceso a plata y que puedan decidir de ellas mismas. Entonces, como continuación de todo ese trabajo que veníamos desde la COP16, estamos organizando una cumbre mundial de mujeres cuidadoras de la biodiversidad. Este va a ser el eje 7 dentro de la Semana de la Biodiversidad de Cali que está organizando pues la Alcaldía de Cali, la Gobernación, los ministerios, pero también pues van a venir gente de muchos países, el Banco Interamericano de Desarrollo. Dentro de ese marco, nosotras tendremos la Cumbre Mundial que sería el día 1, 2 y 3 de octubre, en la cual estamos invitando mujeres pues de renombre a nivel internacional. Queremos traer a Michelle Bachelet, bueno, que todas conocen quién fue Michelle Bachelet, pero entre otras, pues directora de ONU Mujeres, expresidenta, conoce muchísimo pues temas también de los cuidados y también de biodiversidad. Quisiéramos que viniera ella y muchas otras también, pero también mujeres a nivel de toda Colombia que están trabajando en todos estos procesos de conservación de la biodiversidad. Entonces serán 3 días de temas académicos, pero también de espacios de interlocución donde las mujeres puedan venir y esperemos también pues que las mujeres, tanto las piangüeras como las mujeres de Nachira que tienen digamos todo un acumulado, ¿cierto?, de largo aliento, luchando, digamos, por, pues, de las ecoaldeas para cuidar la vida y sostener un mundo, pues, más sostenible, ¿cierto? Pues que puedan también participar de esta cumbre mundial de mujeres cuidadoras de la biodiversidad. Y ahí esperamos también sacar, digamos, como todos los hitos y las conexiones para esa red que se va a crear de mujeres cuidadoras de la biodiversidad, que será el producto concreto, digamos, de esta ley de Inírida, ¿no? Verdaderamente, pues un gran esfuerzo en ese caminar tuyo, y yo sé que no estás sola, que estás acompañada de otras mujeres que también han estado trabajando muy duro en lograr esta declaración y lograr lo que ya al final, digo yo no al final, pero en ese caminar tuyo por muchos países y por muchas regiones, terminas pues dándole este regalo a tu ciudad, a Cali y a Colombia, trabajando para que esto se logre y ahora pues con este excelente evento que va a haber aquí en octubre. Muchísimas gracias, Sofi. Verdaderamente te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este programa y sé que ese evento va a tener muchísimo éxito. Mil gracias, Ángela, y al programa Ágora por esta oportunidad de poder dirigirme y contarles mi historia y contar todo lo que estamos haciendo.